Bueno, buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión de Asturiano Futsal TV. Hoy el León recibiendo a uno de los animadores que tiene esta primera B, Argentinos Juniors, por la fecha 7 de la primera B. Un asturiano con algunas bajas con respecto al último partido del León, en donde ganó 5-2 en condición de visitante ante Almafuerte. Ahí lo vemos a nuestro capitán, Martín Soiza. En el sorteo de capitanes con Maina, el número 9 de Argentinos, el capitán. Ahí está, ahí nos miran para que se pueda ver en la transmisión. Tenemos ahí a todos los jugadores del partido. Asturiano, lo vemos a Soiza, Galdelli, Sabastano, el Colo Gómezares, el Matador, Fiumara, Santi Pichi, Rami Blanco, Chapa Barrios, Franco Acevedo, Joa Williman, Coqui Cantarela, Agustín Chacra, Lucho Suárez y el Fideo Vega. Veremos cómo sale Asturiano con el primer cuarteto. Lo que sí sabemos es que en el arco va a arrancar Agustín Chacra. Vemos la última foto protocolar. El árbitro principal del partido, el internacional Lautaro Romero. El capitán Maina de Argentinos y el pende de Tincho Soiza, nuestro capitán, nuestro emblema, nuestro 10. Hoy con una vista privilegiada en la nueva cabina de transmisión, inaugurándola. Tenemos el tiempo, ya le encontramos la vuelta para tener el tiempo también en esta zona. Y bueno, ya está todo listo para que arranque el partido. Asturiano que va a salir con Chacra en el arco, con Tincho Soiza, con el Fideo Vega, el Matador Fiumara y Rami, el Virulana Blanco, que el otro día pudo hacer un gol ante Almafuerte. Veremos si hoy es el día en el que se destape el Matador, nuestro goleador de la última temporada. Y si hablamos de goleadores de las últimas temporadas, lo tenemos al Bomber, a Manuel Abaqué, que hoy vino a apoyar como siempre, que juega Asturiano de local. Lo tenemos a Manu en la tribuna alentando a sus amigos. Y bueno, ahora sí, ya todo listo para que arranque este partido. Tenemos la policía, tenemos al médico, están los delegados, están los equipos. Todo listo para que arranque este partido por la fecha 7 de la primera B. Un Argentinos Juniors que cambió el cuerpo técnico para esta temporada. El técnico es ni más ni menos que el campeón del mundo Alamiro Bapuraki, que para todos los que seguimos este deporte es un honor y un orgullo tenerlo todos los fines de semana. Hoy en la vereda de enfrente, pero bueno, un orgullo tenerlo hoy a Alamiro en el Astu. Y ahora sí, arranca el partido. El Fideo Vega que tiene la pelota, se la pasa al pende, el pende directamente a lateral. Y va a ser pelota para Argentinos, primer lateral para la visita. Lo va a hacer Centineo. Centineo que ya la juega para su arquero. Y la pelota por el momento es de Argentinos. No llegaba el número 8 y es pelota para Asturiano.
Primeras 2 imprecisiones, una para cada lado. El Pende juega con Rami. Méndez Terres. Lo anticipaba Rami Blanco, pero la pelota sigue siendo para Asturiano. El Pende juega para el Fideo. El Fideo para Fiumara. Fiumara que le da la bomba. Y cerca. Primera buena llegada de Asturiano. Remate del Matador. Y saque de arco para Argentinos. Buena presión de Rami, pero lamentablemente le quedaba a Méndez Terres. Y la pelota sigue siendo de Argentinos. Buena marca del Fideo. Le queda Centineo que le da. Y otra vez el Fideo que dice que no. La pelota que sigue en juego la tiene Fiumara. Fiumara para Blanco. Y la pelota que se va al lateral. Y es pelota para Argentinos, que va a ser el número 21, Centineo. Lo agarraba el número 11 y la quinta de la remera al Fideo Vega. El árbitro no lo advirtió, por eso es lateral para Argentinos Juniors. Lo va a hacer Centineo. Buena presión de Rami Blanco. Buena marca también del Pende. Y lateral para Asturiano. Buena marca del Pende en ese duelo con Yaquinta. Méndez Terres que anticipaba a Rami Blanco. Le queda Centineo al medio y no llegaba Méndez Terres por muy poquito. Y se salva Asturiano. Primera buena llegada de la visita, que por suerte pasó de largo. Y la pelota sigue siendo de Asturiano. El Fideo que se la tira a Rami. Otra vez Rami siendo anticipado por Méndez Terres. Buena marca del Pende y se va y puede ser. Y lo agarraba. Excelente el árbitro del partido. Lo agarraban al Pende Soiza en el arranque de la jugada. Y por eso es la primera falta del partido. A Centineo se la cobraron la falta. El Pende que la va a poner en juego. El Pende ya la juega para el Fideo. El Fideo para el Pende. El Pende paradito. Valdelli para el Fideo de nuevo. El Fideo que pierde ante la marca de Yaquinta. Le queda González al arco. Y buena primera intervención de nuestro arquero Chacra. Yaquinta que recuperaba bien. Jugaba para González. Buen remate del número 7 de Argentinos. Pero atento el arquero de Asturiano. Pelota para Yaquinta. Y se salva nuevamente Asturiano. El que se lo perdió fue Yaquinta. Perdón, Centineo. De frente al arco. Abrió por demás el pie. Por eso terminó siendo saque de arco para Asturiano. Que ya sale con el Matador. El Matador para Soiza. Soiza y la pelota. Soiza para el Fideo. El Fideo que gira hermoso y le tira un caño hermoso a González. Y puede ser el Fideo al medio para Rami. Y Centineo que le dice que no. Qué jugada que se mandó el Fideo Vega. De zurda y de espalda le tiró un cañazo a Méndez Terres. Y después la pelota que no le llegaba a Rami Blanco. Buen giro de Yaquinta. Buena marca del Pende, pero recupera Argentinos y va Yaquinta. Y el saque de arco para Asturiano. Partido de ida y vuelta. 17 minutos 20 para el final del primer tiempo. Y ya cambio de cuarteto en Asturiano. Ingresó Marquitos Sabastano, el Pichón, Dito Valdelli y Joa Williman. Un cuarteto muy joven. El que presenta Asturiano, el más grande, Valdelli, con 24 años. El que la aguanta del capitán. Y la pelota que sale lateral, que lo va a realizar González. Y ahora sí salió Marquitos Sabastano para que ingrese el Colo Gómez Ares.
González, que va a ser el lateral. Y el que sale a máxima velocidad es Joa Williman. Joa que tiene un caño, no podía seguir, rebotaba último en Joa. Y es saque de arco para Argentinos. Rosasco y la pelota. Rosasco ante la marca de Pichón, el que gana es Pichi. Y puede ser, sigue Pichón, Pichi para Joa. Joa quería jugar con Dito, pero rebotaba la pelota en González. Y por eso es lateral para Asturiano. Buena marca de Pichón. Ya la jugó Pichi para el Colo Gómez Ares. El Colo paradito Galdelli. Galdelli para Joa. Joa que quiere girar, no puede. Sigue Joa. Joa al arco. Desviado y saque de arco para Argentinos. Eso es lo que tiene que buscar Joa. El rematar. Perdón, el girar y rematar. Que es una de las mayores virtudes que tiene Joa. Maina le quería cambiar con Rosasco, pero le daba muy fuerte a esa pelota, por eso nuevamente es lateral para Asturiano. Ya Dito que marca la jugada. Juega para el Colo pisa para Galdelli. Galdelli para Joa, la pelota pega en González. Y es lateral para Asturiano. Dito para Pichi, el Pichón que juega para Joa. Joa que quiere girar, no le quedaba cómoda. El Colo que le da bomba directamente al escudo del Astur, agarró. La agarró muy abajo. Lo hacía salir el árbitro Romero a Joa porque se le vean las calzas. Y en su lugar ingresó Acevedo, que ahora quiere salir con la contra. Inventa bien la falta Acevedo. El Pichón que se la juega con el Colo para Galdelli. Galdelli para Pichi. La pelota que rebotaba en Rosasco. Buen saque de Chacra, no llegaba por muy poco Joa, que volvió a ingresar por Acevedo ya luego de haberse cambiado las calzas. Y bueno, pelota para Argentinos con Rosasco. Ay, casi roba Pichi, pero le quedó al jugador de Argentinos. Ahora que la tiene el capitán Maina. Sigue Maina. Maina que pisa, Maina que la tiene, se juega con Rosasco. Rosasco atrás para la Francone. Buena marca de Pichi, buena marca de Galdelli. Se traba la pelota ahora. Salía Rosasco con un lindo caño. Le queda a la Francone. Tapadón de Chacra, que lo festeja como un gol. El remate era de la Francone de zurda y muy buena tajada de Chacra. La pelota que le queda a Maina, que incómodo remata y le llega a las manos de Chacra. Bien atento el arquero de Asturiano. Juega para Marquito Sabastano. Sabastano para Cantarela, recién ingresado. Marquito que sigue, Marquito que va para adelante, espera el movimiento, remata. La pelota que pegaba último en el jugador de Argentinos. Y tiro de esquina para el León, que nuevamente cambia de cuarteto. Marquito Sabastano, Coqui Cantarela, Nico el Chapa Barrios. Y ahora sí, Franco Acevedo, que también viene de convertirle 2 goles a Almafuerte. Tenemos 2 de los 4 goleadores en cancha. El Chapa Barrios que hizo 1, Acevedo que hizo 2. Chapa que pasa de largo, la pelota de Rosasco que directamente se la da a la mano del arquero. Bien por Rosasco, que queda mano a mano y por suerte quiso hacer la personal. El capitán Maina que le abre los brazos como diciendo, que estaba solo, por suerte no se la dio. Remató, hizo la personal y se fue desviado. Pero a atender esas cosas Asturiano.
Coqui, buena pelota para Barrio. Barrios al arco. Cerca, cerca. Buen remate del Chapita. Y saque de arco para Argentinos. Vuelve a ingresar González. Sale Rosasco. A González el que llega la pelota. Ya la juega para Maina, que la aguanta ante la marca de Marcos Abastano. Toda la experiencia encima le tiró Maina a Marquitos. Ahí se lo marca el técnico local, Gonzalo Gerasi. Para que justamente no sean todas faltas. Igualmente es la primera de Asturiano en el partido. 13 minutos 52 para el final de este primer tiempo. El que le va a pegar es el capitán Maina. La jugada preparada de la visita. Maina jugó para González, que recibió completamente solo y definió para poner el 1-0 parcial. Desconcentración fuerte de Asturiano en el fondo en este tiro libre, porque recibió totalmente solo el número 7 de González. Y bueno, mientras Acevedo cometía la segunda falta de Asturiano en este primer tiempo. Una lástima porque estaba parejo el partido, pero bueno, sabemos que contra esta clase de equipos cualquier distracción que pueda haber es muy probable que la vayas a buscar adentro. Y bueno, eso fue lo que pasó. El número 10 de Argentinos, Acevedo, que ya juega para González. González en el mano a mano ante Cantarela. González al arco, atento Cantarela. Y pelota de Chacra. Chacra para Barrios. Barrios que se la deja a Marquitos Abastano ante la marca de Pérez Terres. Perdón, de Méndez Terres. Méndez Terres que le da al arco y otra vez Chacra en una muy buena tajada. Tras un gran remate también de Méndez Terres. Y bueno, veremos cómo trabaja ahora esta pelota parada Argentinos. González es quien va a ejecutar el córner. Ya la juega para Acevedo, que le vuelve a dar mordido. La pelota que le queda a González, que nuevamente cabecea solo dentro del área. Bueno, ahora sí, momento de que ingrese el cuarteto que inició el partido. Fiumana que se acerca hacia el lateral. Ya ingresaron Vega y Blanco. Al que no ingresó es Soiza. Bueno, Pichi por Soiza en este cuarteto. Fede que juega para el Fideo. El Fideo que mano a mano se le terminaba la cancha. Y es lateral para Argentinos. Acevedo que se la va a poner en juego. Acevedo que la juega para Méndez Terres. Y buena marca de Rami Blanco. Y lateral nuevamente para Argentinos, que va a realizar González. González para Acevedo, le quedaba muy alta el número 10. Por eso la pelota se terminaba yendo larga. Chacra para Rama Blanco. Rami que la aguanta, Rami que la tiene. Quería girar. Lo adivinó Pérez. Por eso es lateral para Asturiano. El Fideo para Fede. Rebotaba la pelota en González y por eso es lateral para Asturiano. Fede para el Fideo que vuelve a jugar con Fede. Fede para el Pichón y el mano a mano. Sigue Pichi, buena pelota para Fede. Fede al medio, la pelota que rebotaba en Pérez.
Y ahora que sale es el arquero. Se queda González. Y puede ser. Y Chacra de la pelota. Chacra que se la deja filmar. Ahí puede ser. Filmar. ¡Ay! ¡Qué cerquita! Bien por Fede que remató de derecha. Había vuelto mal Argentinos. Y Fede que remató de derecha, de primera. Buen remate de Matador que se fue cerquita del palo que en ese momento defendía Méndez Terres. Y bien también por nuestro arquero Chacra que le jugó rápido a Fede, dejándolo mano a mano. La pelota que es de Acevedo. Ay, qué suerte, se la llevó de prepo el arquero, le queda Chacra. Chacra que ya rápidamente juega para el Fideo. El Fideo, gran pelota para Blanco. Blanco que da media vuelta y ¿dónde pegó esa pelota? Los árbitros que indican que la pelota le pega en la espalda al jugador a Méndez Terres. Los dos árbitros seguros de que le pegó en la espalda. Yo la verdad sinceramente no la vi. Pero bueno. Le queda filmar y la bomba. Buena bomba de Fede. Que se va cerquita del travesaño. Centineo para Méndez Terres. Méndez Terres que se la tira larga a Rama. Se le terminó la cancha al número 8. Y la pelota que corresponde a Asturiano. Fede que ya juega para el Fideo. El Fideo que sin mirar le quiso dar un pase a Pichi. No estaba ahí el pichón, por eso es lateral para Argentinos en los pies de Centineo. Centineo para la Francone. La Francone que la jugaba para Rasasco, que se la quiso dar atrás a Centineo. Centineo ya había corrido y por eso es lateral, pero para Asturiano ahora. El Chapa que lo hace para el Colo. El Colo para Fede. Fede que controla largo. Y la pelota que rebota último en Rosasco. Chapa paradito, Dito que le queda a Joa, Joa paradito, Dito al medio y puede ser, y no confió Joa, qué lástima. Atento la Francone, buena jugada, buen pase de Joa, que le quiso jugar de primera adentro Dito, pero no se entendieron, por eso terminó siendo lateral. Chacra que se adelanta, remata Chacra y desviado, saque de arco. Y vuelve mal Asturiano en este saque del medio. Buena vuelta ahí sí de Barrios. Centineo quería jugar para allá Quinta, pero estuvo atento en esta el Chapa Barrios. Remate de la de Rosasco, la pelota rebotaba en Galdelli. Se ponen en trencito la Franconi y a Quinta y Rosasco. La pelota iba para Rosasco, pero bien atento en esta el Colo Gómezares. Y pelota que va a poner en juego ya el número 19, Rosasco. Ya jugó para Iaquinta ante la marca del Colo Gómezares. Sigue Iaquinta con la pelota. Iaquinta para Rosasco. Centineo. Sigue Centineo. Juega para la Franconi. La Franconi. Bien mal pase. Buena presión de Asturiano. Y lateral que corresponde al León. Chapa que la quería jugar para Joa, la dejaba pasar, la pelota que le llega
a Rosasco. Rosasco del mano a mano se la quería jugar a la Franconi, pero buena marca de Facu Galdelli. Y nuevamente pelota para Argentinos. La Franconi que juega para Rosasco. Rosasco para Iaquinta. Iaquinta y la pelota ante la marca del Colo Gómez Ares. Sigue Iaquinta. Iaquinta para Rosasco ante la marca de Joa Williman. Sigue Rosasco. Sigue Rosasco. Iaquinta. La pelota que rebota en el Colo. Pero ya nuevamente atento Rosasco para recuperar esa pelota. Saque de arco para el León. Y minuto pedido por Gonzalo Gerasi, el técnico de Asturiano. Quedan 9 minutos para el final de este primer tiempo. Bueno, vuelven ambos equipos. Gerasi y el minuto pedido para acomodar algunas cositas. Acevedo que la quería aguantar ante la marca de la Franconi. Bueno, en esta no comparto con el árbitro del partido. Falta que para mí no era y encima lo amonestó al Fideo Vega, primer amonestado del partido, primer amonestado de Atea Asturiano, por supuesto. Y tercera falta del León. Le queda al Fideo que quería jugar con Acevedo, la pelota que pega en Iaquinta, rebota en el Fideo y ahora González es quien rechaza la pelota lateral. Y pelota para Asturiano. Situación de peligro para el León. Fede para el Fideo que remataba. La agarraba muy abajo esa pelota, por eso es saque de arco para Asturiano. La pelota es de González. González para Rosasco. Rosasco, el rebote en Solza y saque de arco nuevamente para Argentinos. Ahora Asturiano que se paró más adelante y lo presiona bien alto al bicho. Y a Quinta que cabeceaba para atrás, la pelota que le queda a la Franconi, se la llevaba con la mano. El árbitro interpreta que no hubo intención. La pelota es de la Franconi con los ojos su arquero. Mal pase y tiro de esquina para Asturiano, que ahora le surge efecto la presión. Y 8 minutos 4 segundos para el final del primer tiempo. El pende para Acevedo. Acevedo que le había mordido. Rebotaba en Franconi según el árbitro. Y nuevamente tiro de esquina. El Fideo hacía un muy buen giro, pero lo marcaba bien el número 11 de la Quinta. Y sigue siendo pelota para Asturiano. Fede que le daba fuerte, rebotaba en Rosasco. Y pelota para Argentinos que ya sale con González. González, buen anticipo del Fideo. La Quinta que lo agarraba. Bien por el Fide que genera una nueva falta para Argentinos.
3 faltas de cada lado. 7 minutos 40 segundos para el final del primer tiempo. El Fideo juega para el Pende. El Pende, buena pelota para Fede. Adentro, para Acevedo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Asturiano! Como en las viejas épocas. Esa pelota a la espalda del ala. Gran pelota de Solza para Fede, que se la bajó a Acevedo. Y el pivot, que no dudó, definió de primera al ángulo. Y ahora sí, Asturiano estaba en un buen momento y ahora lo refleja en el marcador. Empata el partido. Asturiano 1, Argentinos 1. Golazo de Asturiano. Bochón del Pende. Como en las viejas épocas, el Pende para Fede. Fede que la bajó perfecto para Acevedo, que definió de primera y de zurda, la puso en el ángulo. Y con este gol, Asturiano empata el partido. Estaba en un buen momento, lo estaba presionando alto. Argentinos estaba pifiando. Y por suerte llegó rápido el empate. Fede que le daba fuerte para Vega, pero la pelota rebotaba en el capitán Maina. Rosasco, ahora que recuperas Acevedo. Acevedo que pone el cuerpo. Se le terminaba la cancha a Franquito Acevedo. Y la pelota que es de Rosasco. Ahora el que baja la intensidad del partido para acomodarse es Argentinos. La Franconi para Maina. Maina que se la dejaba de nuevo a la Franconi, pero le quedaba larga esa pelota al número 4 de Argentinos. Y por eso es pelota nuevamente para Asturiano. Fiumara a las manos del arquero de Argentinos. Y ahora González con la pelota. González directamente al lateral. Buena presión de Asturiano. Metidísimo está el León. Y cambio de cuarteto. Muy buena entrada del cuarteto que acaba de salir. El Colo para el Pichón. El Pichón que la tiene. La juega para Galdelli. Galdelli para el Pichón y puede ser el Pichón. Bien por el arquero. Pero le sigue quedando Pichón al arco. Y otra vez el arquero Maina y al córner. Buen ataque de Asturiano. Bien por Asturiano. Está más cerca de convertir el segundo que Argentinos. Pero bueno, es un deporte en el que estar cerca no te asegura nada. Joa que se le hacía rebotar al capitán Maina. Y sigue siendo pelota para Asturiano. El Pichón para Galdelli al arco. La pelota que rebotaba en González. Y a las manos del arquero Maina, que se ocupa de la salida para la Franconi. La Franconi para Rosasco. Rosasco que se la da a Pichi. Que el Pichi otra vez se la roba. Excelente la pelota. Juega para el Colo Gómez Ares y el Colo para Galdelli. Asturiano y la pelota para Joa Williman. Sigue Joa. Joa que la tiene, la pisa, la cuida. Se la deja el Pichón. El Pichón ante la marca de la Franconi. Sigue Pichi. Pichi la bomba. La pelota que rebotaban dos jugadores argentinos. Pero rápidamente le llega a las manos de Chacra. Chacra para Galdelli. Galdelli para el Colo Gómez Ares. El Colo para Pichi. Pichi, una pisada excelente. Y puede ser Pichi. Pichi. ¡Ay, qué lástima! Faltó ese último toque para darle un buen final a la jugada. Pero la pelota sigue siendo de Asturiano con Pichón. El Pichón para Joa. Sigue Joa. Buena pelota para Galdelli. Galdelli que va al arco. Sí, le da bomba. La pelota pega en Rosasco. Y es tiro de esquina para Asturiano. Está en un muy buen momento del partido. Y para esta jugada ingresa el Chapa Barrios. Por el Pichón, que tuvo una muy buena entrada el número 5 del Astu. El Colo para Joa. Joa de nuevo para el Colo. Rebotaba en el capitán Maina. Y el lateral que sigue siendo para Asturiano. Chapa Barrios y la pelota parada. El Chapa que se la deja a Galdelli. Sigue Galdelli. Perfecto, lo de Facu. Vuelve a empezar con Chacra. Chacra nuevamente para Galdelli. Galdelli para el Colo Gómez Ares. El Colo para Joa. Joa que se respalda, intenta girar. Le quedaba a Nico Barrios. Y el árbitro que otra vez interpreta. Chapa le erró al jugador, le erró la pelota. Y el árbitro igualmente marca falta para Argentinos.
Y la cuarta de Asturiano. 4 minutos 45 para el final de la primera mitad. Y arquero jugador. Temprano para Argentinos. Argentinos que le bajan un poco el ritmo al partido. Y saca arquero jugador. González para Maina. Maina para González nuevamente. Argentinos que no se apura. Y a Quinta que se la deja nuevamente a Maina. Mueve muy tranquilo la pelota Argentinos. Y Asturiano tampoco sale como loco. Pérez para González. Saltea la línea pero vuelve la pelota para Pérez. Pérez se la vuelve a dejar a González. Argentinos y la pelota sigue girando, todavía no le encuentra el hueco por donde entrarle a la defensa de León. Maina adentro. Movió bien la pelota, pero defendió también muy bien Asturiano. Este 5 para 4, no le dio lugar. Y por eso la pelota que ahora es de Asturiano. El Chapa que se equivocaba se la dejaba a Maina. Y otra vez el árbitro le cobra el grito, porque no fue absolutamente nada. Y Asturiano, que estaba en un buen momento, hizo 3 faltas al hilo y llega a la quinta falta. Quedando 3 minutos y medio todavía para el final del primer tiempo. Acá es donde no tiene que caer Asturiano. Se estaba complicando solo Argentinos y ahora Asturiano le regala esta quinta falta. Y le regala una pelota parada al número 9, que ya vimos la pegada que tiene. Y bueno, veremos si Asturiano puede zafar ese tiro libre. Maina que se fue de la pelota y se fue a un costado. Yo creería que la pelota, esta jugada en realidad va a terminar siendo un remate del capitán de Argentinos. Se viene el tiro libre de Argentinos. Directo al arco y le quedaba entre las piernas al Colo Gomezares, que lo grita también como un gol. Créanme que esos tiros libres son dificilísimos para defender. Y bien por el Colo Gomezares, que no se movió. Y ahora es minuto pedido por el técnico visitante. Alamiro va por aquí. Bueno, vuelven nuevamente los equipos a la cancha. 3 minutos 22 segundos para el final del primer tiempo. Esto sigue 1-1. Y nuevamente Argentinos con arquero jugador. Persnianco juega para González. González para Persnianco de nuevo. Persnianco para González. González para Pérez. Pérez quería girar, pero buena marca de Galdelli. González para Maina. Maina para Quinta. Nuevamente para Maina.
Sigue Maina para Pérez. Pérez adentro. La pelota que le queda a Soisa y puede ser, y puede ser, y puede ser. Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol. ¡Gol! ¡De Asturiano! El capitán, el número 10, Martín Soisa. Dice que Asturiano ahora le está ganando. Argentinos Juniors le dio vuelta al partido. Asturiano 2, Argentinos 1. Bien por el León, el Pende que no dudó y pateó de primera. Y un Argentinos que va a insistir con el 5-4 antes que finalice el primer tiempo. Asturiano que hasta el momento lo está defendiendo bien. González para Maina. Maina y la pelota. González. Pérez. Pérez que le quiere al arco. Rebota en el Colo Gómezares que nuevamente lo grita como un gol. González y la pelota. González para Maina. Maina para Iaquinta. Iaquinta para Maina. 2 minutos para el final del primer tiempo. Maina para Pérez. Pérez para Maina. Maina para Iaquinta. Iaquinta directamente al lateral. Y pelota para Asturiano. Es el momento del León en el primer tiempo. Facu Valdelli que se termina tirando. Maina que le pide a sus compañeros que tengan un poquito más de paciencia en la movilidad de la pelota. Lateral que va a ser el Pende que quería jugar algo para Rami, la pelota que le llega a las manos del arquero y a este siguiente ataque no lo hace con 5-4. Maina que la aguanta ante la marca de Soisa, gira bien Maina y nuevamente Chacra que le niega el gol a Argentinos. Tremendo el giro del capitán de Argentinos, pero atento nuestro arquero Agustín Chacra. El pichón que quiere jugar larga para Rami. González que la dejaba salir. Y ahora sí, nuevamente Argentinos. Minuto 40 para el final del primer tiempo. Y saca el arquero jugador. El Esterres que sale para que ingrese Pernianco. Maina y la pelota. Maina para González. González para Pernianco. Pérez. González. Pérez. Nuevamente para González. Sigue González. Iaquinta. Iaquinta para Maina. Maina dentro para Pérez. Y gol de Argentinos. Gol de Argentinos Juniors. Lo hizo el número 23, Pérez. Y a falta de 1 minuto y 5 segundos. Argentinos empata el partido. Una lástima porque Asturiano estaba defendiendo muy bien. Pero bueno, tenía razón el capitán de Argentinos. Tenía que tener un poquito más de paciencia. La tuvo, movió un poco más la pelota. Y le apareció el espacio a Pérez para entrar solo por adentro y definir de puntín. La llegó a tocar Chacra, pero no llegó a desviarla y por eso puso el empate parcial. Ahora buena la marca de Rami Blanco que juega para Cantarela. González que la hace rebotar en Coqui. Y nuevamente es lateral para Argentinos. 46 segundos para el final del primer tiempo. Y Argentinos que va a insistir seguramente en el último ataque del primer tiempo con el 5-4. González y la pelota. González para Pernianco. Pernianco para Pérez. Pérez para González. Iaquinta. Iaquinta para Maina. Nuevamente ingresaba Pérez.
Bueno, casi con la misma fórmula que el segundo gol. Se vuelve a poner en ventaja Argentinos, pero por suerte atento estuvo el Colo Gómez para cerrar el remate del número 23 Pérez. Y a Quinta que se determinó el tiempo del córner, por eso es saque de arco para Asturiano. Y 26 segundos finales. Chacra que se la deja el Colo para el Pende. El Pende y la pelota para Colo. El Colo para Dito. Dito la quería jugar para Solza. Y saque de arco. Últimos 10 segundos del primer tiempo. Sonó un silbato, no sé qué pasó. González que la pone en juego, la tira directamente al lateral. 4 segundos para el final del partido. El Pende que se la juega al Fideo, González para Acevedo. Y se termina este primer tiempo. Argentinos Juniors y Asturiano empatan 2-2 aquí en Vicente López por la fecha 7 del torneo de la primera B de futsal. Nosotros nos reencontramos dentro de 10 minutos. Muy buen primer tiempo de Asturiano que lamentablemente no pudo aguantar la ventaja. Y a falta de un minuto lo empató Pérez con arquero jugador. Pero bueno, buen primer tiempo de Asturiano. Pese a empezar perdiendo, no bajó la cabeza, fue para adelante. En primer lugar lo empató Franco Acevedo, de la mano de un bochón de Soiza y de una buena asistencia de Fede Fiumara. Y el segundo gol de Asturiano vino por medio de Tincho Soiza. Argentinos Juniors queriendo arriesgar un poquito más y poniendo arquero jugador. En el primer ataque le quedó al Pende, que remató de primera y puso el 2-1. Y por último Pérez, también mediante el arquero jugador, puso el 2-2 parcial en este primer tiempo. Veremos con qué cara salen ambos equipos. Nosotros nos reencontramos en un ratito para el segundo tiempo de este Asturiano 2, Argentinos Juniors 2.
Bueno, todo listo ahora sí para arrancar la segunda parte. Ya tenemos a los dos equipos en el campo de juego. Ahí lo vemos en pantalla, el matador, que tengo una sensación linda con respecto al matador. Esperemos que se cumpla. Asturiano que sale como al principio, Chacra, Vega, Fiumara, Soiza y Blanco. Y Argentino lo mismo, con Mendestierre, Centineo, Maina y González. El Pende juega para el matador para el Fideo. El Fideo juega para Soiza. Soiza la recupera Maina. Se la queda larga al Fide, pero la pelota le llega a las manos a Chacra. El Pende juega para Fede. Fede que encara, va para adentro, sigue Fede. Fede para el Fideo que va para adentro, le queda a Fiumara y puede ser esta linda. Fiumara al arco. Y el arquero que le dice que no. Buen ataque de Asturiano. Y tiro de esquina. Que va a ser el Pende, le queda a Fiumara. Buena marca de Mendestierre. La pelota que le queda a Centineo ante la marca de Vega. El Pende que le saca bien la pelota a Centineo y lateral. Para Argentinos, Maina que ya la juega para el número 8, Mendestierre. Mendestierre ante la marca de Fiumara. Sigue Mendestierre. La juega para Maina. Maina para Centineo. Centineo para González. Sigue González, buena marca de Blanco. Se le terminaba la cancha según el árbitro del partido. Y el lateral para Asturiano en los pies de González. González que la pone en juego ya para Mendestierre. Buena marca de Rami Blanco y la pelota que le llega al arquero de Argentinos, que le va a dar salida a su equipo. González pisa para Mendestierre. Mendestierre a los pies de Fiumara que le da bomba. Y casi linda. Buen intento del matador. El arquero le negó el gol. Tengo buenas sensaciones, lo dije, para el matador. Ojalá que se le pueda dar porque se lo merece. El Pende y el tiro de esquina le pasaba a Rami Blanco. Y lateral para Argentinos. Ya lo hace Centineo. Centineo para Mendestierre. Mendestierre para Centineo. Argentinos y la pelota con González. Ante la marca de Fiumara. Sigue González solo. Y a quinta. Y excelente Agustín Chacra. Y una nueva tajada. Lo felicita el número 11 de Argentinos y a quinta al arquero Chacra. Pues fue una muy buena tajada. A quemarropa. Respondió bien el arquero de Asturiano. Esta sí que era para Asturiano. El árbitro cobró para Argentinos. Se reanuda el juego. Sigue González y bien por Chacra nuevamente. Soiza que rechaza y la pelota que nuevamente es para Argentinos. Buen comienzo del segundo tiempo para Agustín Chacra, el arquero de Asturiano. Centineo para González que la agarra mordida. ¿Qué pasó? Bueno, ahora el árbitro que cobra infracción de la quinta contra Vega. No la vi sinceramente porque la pelota estaba de otro lado, pero el árbitro Lautaro Romero cobró la infracción. El cambio de cuarteto en Asturiano con el Colo Gómez Ares
Galdelli para Williman. Sale arquero, la dejaba pasar Centineo. Y saque de arco para Asturiano. Chacra que la pone en juego para el Colo Gómez Ares. El Colo para el Pichón para Dito. Dito para Pichi que saltea y juega para Joa. Rebota la pelota, se hace rebotar González a Joa. Por eso es lateral para Argentinos. González para Méndez Terres. González al arco y buena marca de Dito. Y lateral para Argentinos Juniors. 16 minutos 45 segundos para el final del partido. Y lateral para Argentinos que va a realizar Centineo. Centineo que juega para Iaquinta. Iaquinta que la tiene, la cuida ante la marca del Colo Gómez Ares. Sigue Iaquinta. Rebotaba en Pichi. Y tiro de esquina para Argentinos. Pernianco que también ingresó en Argentinos. Lateral que va a venir de la quinta. Rebota en Williman. Y nuevamente lateral para Argentinos Juniors. Centineo. Joa que se lleva puesto a todos. Chacra de la pelota. Chacra para Joa. Anticipaba a la Franconi. Pero nuevamente es pelota para Chacra. El Pichón ante la marca de Centineo. No podía, pero la pelota sigue siendo de Asturiano. El Colo para Galdelli. Galdelli para el Colo. El Colo para Pichi. Y una nueva infracción cobra el árbitro. Ahora ante el Colo Gómez Ares. De Persnianco. Segunda falta de Argentinos. Por ahora ninguna para Asturiano. 15 minutos 53 segundos para el final del partido. Y el Pichón que ya la juega para Galdelli. Galdelli para el Colo. El Colo para Pichi. Galdelli. Anticipaba. Y nuevamente Chacra. Mala salida de Asturiano. Mano a mano de Rosasco que le rompió el arco a Chacra. Y nuevamente el arquero de León que se transforma de a poquito en una de las figuras de Asturiano. Pichi que se la quería sacar encima. Williman que va a pelear. Bien por Joa que va a todas. Es un tractor. Joa Williman. Galdelli que hace lateral. Vuelve a empezar con Chacra. Chacra y la pelota. Chacra para el Colo. El Colo que rebotaba fuerte. Buena marca de Pérez. Y lateral para Argentinos que va a ser Persnianco. Persnianco que juega para Rosasco. Rosasco para la Franconi. El Pichón y un buen pie a pie. Buen cierre de la Franconi. Y lateral para Asturiano. Dale, cabezón, date vuelta. Pichi para Galdelli, estaba atento Persnianco. Rosasco que se la deja a Pérez. Sigue Pérez. Pérez al arco, rebota en Pichi y le queda a Rosasco. Rosasco y la pelota. Sigue Rosasco. Vuelve a empezar con su arquero. Rosasco. Ante la marca del Colo Gómez Ares. Sigue Rosasco. Sigue Rosasco. Persnianco. Buena marca de Galdelli. Y lateral para Argentinos Juniors. Que va a ser Persnianco. Persnianco juega para Pérez. Pérez y la volea. Persnianco que llegaba al segundo palo.
y se salvó Asturiano. Le pegó mal en la cabeza. Y quedó tumbado. Pernianco le pegó de lleno en la cabeza. Bueno, esperemos que sea solo el pelotazo. Le dio una buena bomba a Pérez. Y después Pernianco, que creo que no se la esperaba, le rebotó la cabeza para atrás, por eso se lo nota que está muy mareado el número 18 de Argentinos. Se agarra la cabeza. Bueno, se reanuda el partido, ahora sí. Pérez que la pisa. Sigue Pérez, sigue Pérez. Y bien por Fiumara, casi perdemos a las dos delegadas, no a una sola, sino a las dos. Se salvaron de Milagro, se ríe las dos, pero se salvaron de un pelotazo terrible de Fede. Acevedo y el lateral. Acevedo con la Franconi al arco y cerca se salva Asturiano. Buen remate de la Franconi, por suerte desviado. Y saque de arco para Asturiano. El pende para Acevedo, Acevedo que controla. Y la Franconi que la saca directamente al lateral. Nuevamente pelota para Asturiano. 14 minutos 20 segundos para el final del partido. Fiumara quería jugar con Acevedo, rebotaba la pelota en Rosasco. Por eso es lateral para Asturiano. El pene quería jugar para Fede, lo adivinaba Acevedo. Y ahora el ataque de Argentinos con Pérez, Pérez para Rosasco y gol de Argentinos. Una lástima. Gol de Argentinos, Rosasco pone el 3-2 a falta de 14 minutos 5 segundos. En un momento del partido en el que estaba un poco mejor Argentinos, aprovecha la oportunidad Rosasco, que ahora vuelve a robar, se viene al medio. Ahora que queda en el piso Vega. $13 minutos 50 para el final del partido, queda una eternidad todavía. Tiene que pasar estos primeros 2-3 minutos posteriores al gol Asturiano. Tratar de seguir con la misma intensidad. Tratar de no cometer errores en defensa. Y tratar de volver a ponerse rápidamente en partido. Se le terminaba el tiempo a Acevedo. Por eso ahora es pelota para Asturiano. Rechazaba esa pelota González. Fiumara que pisa, Fiumara que va. Le quedaba el Fideo que quería jugar nuevamente
con Fede. Soiza quedaba corto. Quería anticipar Fede, la pelota le pegaba la mano a la Franconi, pero el árbitro no lo vio, por eso sigue la jugada con Acevedo. Acevedo quería jugar con González. Buena la presión de Asturiano, por eso surge efecto. Y es lateral para el León. Fede que ya la juega para el Pende. El Pende ante Acevedo, buen pie a pie. Quería jugar con Acevedo de Asturiano, pero atento el Acevedo de Argentinos para no dejar pasar. Fede con la pelota. Fede para el Fideo. El Fideo para Fede. Fede que le da al arco, la pelota rebota en González. Y la pelota es del Pende. El Pende para Fede y la pelota le saca a González. Increíble. Buena marca de Acevedo, le queda a Soiza. Soiza al arco, la pelota le pega en la Franconi. Ahora la pelota es del Fideo. El Fideo para Acevedo. Acevedo quería girar. Buena marca de Pérez. Ahora buena marca de Acevedo. Excelente el Fideo Vega. Bueno, el 10 de Argentino que entró 10 segundos, ya se quiere pelear. Por supuesto que sale. Tercera falta de Argentinos y amonestado el número 10. Un amonestado de cada lado. Sale Acevedo con alguna dolencia. Bueno, ahora sí, ya seca la cancha. Se reanuda el partido con lateral de González. Rebota en Cantarela. Y es tiro de esquina para Argentinos. 12 minutos 15 segundos para el final del partido. González que quería jugar largo, pero le pegaba mal esa pelota. Por eso el Colo Comesares recupera, aunque la tira lateral. Y ahora nuevamente es pelota para Argentinos Juniors. González para Mendesterres. Maina para González. Buena marca de Colo Comesares que ahora le pone velocidad. Puede ser un buen ataque para Asturiano. Sigue el Colo. Ahí le quedaba atrás a Joa. No fue un buen pase del Colo. Y se recuperó rápido el número 7 González. Buena marca de Joa que le puede dar bomba. ¡Joa al arco! Buen remate de Joa que asiente con la cabeza porque sabe que hizo lo que tenía que hacer. Y es lateral para Asturiano. Tiene que abusar un poquito más de eso Joa, de rematar algo que sabe que es su fuerte porque tiene una bomba en el pie. 11:30 para el final del partido. Joa que la quería aguantar, lo marcaba bien Mendesterres. Y ahora se viene González al arco. Y desviado. Por eso es pelota para Asturiano. El Colo Comesares que juega con Cantarela. Sigue Coqui para el Colo. El Colo para Coqui. Coqui para Joa. Joa que la aguanta, quería jugar con el Colo. No puede hacer, pero igualmente es lateral para Asturiano.
que va a hacer Cantarella. Cantarella para el Colo para Pichi. El pichón para Cantarella. Sigue Coqui. Coqui para Pichi, le deja pasar para el Colo muy bien. Sigue el Colo. Pichi. Pichi para Joa. Joa que aguanta, gira, buena marca de Méndez Terres. Y se viene Maina. Maina para Rosasco, la pelota que pasa por atrás del arco. Y es pelota para Asturiano. Chagra que juega para Coqui. Coqui para el Colo. El Colo va a hacer rebotar en Maina. Coqui juega para el Colo para Pichi. Sigue Pichi. Pichi para el Colo. Sigue Pichi. Bien por el pichón. Ante la marca del número 15. No tengo el nombre acá del 15. La aguanta Acevedo. Acevedo para Cantarella. Cantarella ante la marca de Rosasco. Y ahora se va solo Maina. Pero nueva y buena intervención de Chacra. El centro que va a venir de Rosasco. Rosasco para Alonso. Alonso para Maina. Maina de arco, rebota en Pichi. Maina que se la deja a su arquero. Alonso quería jugar. Cantarella que la anticipaba. Y lateral para Argentinos. 9 minutos y medio para el final del partido. Ingresa el matador. Alonso para la Farconi para Alonso para el Colo Gómez. El Colo Gómez sale con la pelota en sus pies. Sigue el Colo para Pichi. Pichi ante Alonso. Pichi que le da bomba, la pelota rebota a la Farconi. Y le queda el Colo. Sigue el Colo. Se la deja Fede. Lo adivina Rosasco, le da al arco. Y gol de Argentinos. Un nuevo error en salida de Asturiano. Le da un nuevo gol a Argentinos. Lo habíamos hablado en el primer tiempo. Con estos equipos, cualquier error, por más mínimo que sea, la vas a buscar adentro. Y bueno, es lo que pasó. Error en salida. Y Rosasco que puso el 4-2. 8 minutos 55 para el final del partido. Vuelven ambos equipos.
para transitar los últimos 9 minutos de partido. Sigue el matador para Acevedo que no podía controlar. Infracción cobraba el árbitro de aquel lado de Fiumara ante Rosasco. La primera falta del segundo tiempo. González y la pelota, sigue González. González para su arquero. Y al lateral directo, pelota para Asturiano, buena presión del León. El pende que ya juega para el Fideo para Acevedo. Acevedo lo pierde ante la Forconi, pero atento Fiumara para recuperar esa pelota. Sigue Fede, que ahora pierde pantalla quinta y se viene Argentinos por el quinto. Ya quinta el arco, muy desviado y saque de arco. El Fideo para Fede. Fede que va para adelante, quería jugar con Acevedo, rebotaba en la quinta. Y pelota de Chacra. Chacra para Soiza. Asturiano y la pelota. Sigue Soiza. Soiza para Vega. Vega que la tiene, la cuida. Se le terminaba la cancha y el lateral para Argentinos. Pelota que va a poner en juego González. Me parece que se va a venir un cuarteto de 4 en Asturiano. Chacra para Acevedo. Acevedo que la aguanta ante la marca de González. Sigue Acevedo, se deja caer, no le pasó nada. Vega que la hace rebotar en Rosasco. Galdelli que ya pone la pelota en juego para Soiza. Soiza para Pichi. Y bueno, hablábamos de que se podía venir el cuarteto de 4. Acá lo tenemos con Galdelli, Cantarela, Pichi y Soiza. Coqui para el pende para Coqui. Coqui gira para Galdelli. El pichón. Buena marca de Rosasco. Para mí había falta en este caso de Pichi ante Rosasco, que el árbitro no cobró. Pichi para el pende para Galdelli. Dito juega para Pichi. Dito. El pichón. El pende. Sigue el pende. Galdelli. Sigue el pende. Lo adivinó la Franconi, pero ahora que gana de nuevo es Soiza. Que gana Maina. Rosasco para la Franconi. Galdelli para Cantarela. Coqui para Soiza. Soiza para Pichi. Pichi el arco. Y atento el arquero. 6 minutos para el final del partido. Bien por Soiza y lateral para Asturiano, perdón, para Argentinos. González para Maina. Y Maina que la agarra muy abajo, por eso va muy arriba la pelota. Ya queda para Soiza. Fiumara. Fede para Coqui. Coqui, buena pelota para Pichón que se la llevaba puesta. Y atento el arquero, bochón de Coqui. Gran pase de Cantarela. Se la llevó puesta Pichi.
Sigue el cuarteto de 4. Ahora Fede Fiumara en lugar de Edito Galdelli. Sigue Goki que la tiraba al medio. La atacaba justo Méndez Terres. Por eso le llegaba mansita al arquero de Argentinos. Centineo con la pelota. Maina para Centineo. Centineo para Méndez Terres. Maina. Centineo. Se le terminaba la cancha. Y es lateral para Asturiano. Y 5 para 4 de Asturiano. Soisa para el Colo para Galdelli. El Colo, Pincho, Pichi. Depende, Galdelli le queda Fiumara al arco. Y le agarraba mordido a Fede. Intentaba girar Maina, pero buena marca de Soisa. Le queda a Fiumara. Buena pesada con el Colo. Para Soisa, el pichón. Cuatro minutos para el final del partido. Tiro de esquina para Argentinos, que va a ser Méndez Terres. Méndez Terres para Maina. Maina para González. La pelota que le llega a Centineo. Maina que le da al arco. Palo de afuera. Se salva Asturiano. Recién la pelota pegó en el palo, se fue volando a la tribuna y le cayó a las manos a Testón. Y se me cae una lágrima mientras lo digo. El testaferro siempre presente en la tribuna de Asturiano. Y el León nuevamente que va con el arquero jugador. Buena pelota del Pende. Llegaba Fede, que no le pudo dar de lleno a la pelota. Se le fue cerquita. $3 minutos 20 para el final del partido. Se termina el tiempo para Asturiano. Buena presión del Colo. Asturiano sabe que tiene la posibilidad de ponerse en partido, pero por otro lado sabe que tiene que venir el descuento ya. Porque si no, en los minutos finales aparece la desesperación. Piden que muevan la pelota más rápido desde el banco suplente. El Pende juega para el Colo y puede ser esta, me gusta para Fede. Sigue Fede que se la quería hacer rebotar a Méndez Terres. Y tiro de esquina para Asturiano.
Filmana que la juega con el Pende que la controla bárbaro para Pichi. Soiza, el Colo. Va para Pichi, Galdeli. El Pichón, Soiza. La pelota que pega en Pernianco. Y sigue siendo pelota para Asturiano. Ahora cambia Cantarela por Galdeli. Se salva Asturiano. No lo presiona alto Argentinos en la salida. 1 minuto 50 para el final del partido. Casi roba el capitán de Argentinos. Toque para el Pende se apuraba. Pero sigue siendo para Asturiano, que no se rinde. Bien por el arquero en esta. Toque para el Pende para el Pichón que se apura. Y la pelota que se va a las nubes. Y el saque de arco a Argentinos. Minuto 20 para el final del partido. Maina que la dejaba correr y el lateral para Asturiano. Vuelen el Sakoki. Veremos si en esta se le puede dar al León. Un minuto 5 para el final del partido. ...50 segundos para el final del partido. ...20 segundos para el final del partido. Va a ser victoria para Argentinos. Una lástima porque hizo un muy buen partido Asturiano. Le jugó de igual a igual a uno de los punteros. Con esta victoria más todavía de la primera B. Como dijimos, algunos errores en defensa que ante estos equipos no los podés tener. Hoy Asturiano, lejos de ser ampliamente superado por el rival, Detalles fueron los que resolvieron este partido. Pero bueno, esta es la forma seguramente que Asturiano, jugando de esta manera, van a ser más los resultados que tenga a favor que los que tenga en contra. Y el final aquí en Vicente López. Argentino le ganó a Asturiano 4-2. Nosotros nos reencontramos el fin de semana que viene para una nueva fecha de esta primera B. Agradecemos como siempre a todos los que estuvieron prendidos a la transmisión hasta el último momento. Les mando un abrazo grande, que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima fecha. Abrazo grande.